decía, neumonía es igual a infección de los alvéolos. Hay dos tipos. La neumonía que se adquiere en la comunidad, o sea, estás en la calle, de pronto alguien estornuda, eh, a través de la vía respiratoria te contagia de esa bacteria o de ese virus, entra a tus pulmones y haces neumonía. Eso es en la comunidad. O en el hospital se refiere a que estás en el hospital y recién ahí agarras una infección alveolar. ¿Ok? Son dos tipos. La neumonía adquirida en la comunidad, a su vez, puede ser de dos tipos. La típica o la atípica. Uy, lapsus. Ya. La típica quiere decir como un resfriado común típico. ¿Cómo sabes que una persona tiene un resfriado común? Tiene fiebre. Uy, lapsus. Tiene fiebre, escalofríos, síntomas de infección. Tose con esputo. ¿Por qué es el esputo? Porque recuerda que tus bronquios tienen células caliciformes cuya función principal es producir el moco. Y cuando hay muchas bacterias infectando a las células, estas células caliciformes producen más mucosidad. Si tienes más mucosidad en tus vías aéreas, vas a tener más mucosidad para expectorar, ¿no? Para botar, eliminar. ¿Y por qué es la tos? Porque son esos ataques de tos. Que recuerden que la tos es un reflejo. La tos se produce porque en la vía aérea hay otra cosa que no es aire. En la vía aérea debe haber solo aire, pero si tienes esa mucosidad, allá, de manera refleja tienes tos. ¿Qué hace la tos? La tos aumenta la presión acá, alrededor de esto, dentro de la caja torácica, para que con fuerza puedas expulsar ese esputo. Ok, la tos es básicamente un aumento de la fuerza dentro del tórax para expulsar lo que hay dentro de los pulmones. ¿Ok? Por ejemplo, nos da ataque de tos cuando nos atoramos con agua. No es lo típico. Nos atoramos con agua y el agua entra de casualidad a la laringe. ¿El agua debería estar en la laringe? No. Entonces, automáticamente, como un reflejo, las células leen este estímulo, ¿no? Captan este estímulo, mandan una señal al sistema nervioso central, el sistema nervioso central manda un reflejo para que aumente la presión dentro del tórax y con fuerza se elimine este líquido de la laringe. ¿Ok? La persona tiene disnea, va a tener dificultad para respirar porque imagínense un alveolo llenándose de líquido, de inflamación. ¿Va a pasar aire por ahí? ¿Va a llegar al capilar? No. Entonces, por eso tiene dificultad para respirar. Empiema es básicamente pus en los pulmones. Y recuerden que una infección produce pus, sí. ¿Qué es la pus? La pus es básicamente cuando una bacteria ataca leucocitos. Estos leucocitos, que también atacan a la bacteria a su vez, van a morir en la batalla. Mueren los dos. Muere bacteria, muere leucocito, hay líquido alrededor de ellos, hay proteínas. Ese conjunto de células, sustancias, producto de la inflamación, eso es pus. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo sé que se trata de una neumonía típica? Porque cuando yo escucho los pulmones de esta persona, voy a escuchar como líquido. En lugar de que pase aire, en lugar del murmullo vesicular normal que debería haber aquí en los pulmones, escucho un gorgoteo, un burbujeo. Es porque acá el alvéolo está con un poquito de líquido. Entonces, cuando se expande el alvéolo, ese líquido golpea. ¿Ok? Esos son los crépitos, no ese gorgoteo. Las vibraciones vocales van a estar aumentadas porque obviamente está ese consolidado, ¿no? Está tiene mayor resonancia la voz. Recuerden que la voz resuena o las ondas sonoras resuenan en algo sólido, ¿no? Por ejemplo, si aquí está, no sé, una pared, ahí rebotan las ondas sonoras. Si yo tengo mucho líquido, mucha inflamación aquí en el alvéolo, ahí van a rebotar con fuerza las ondas sonoras. Por eso las vibraciones vocales van a estar aumentadas. Y la matidez es porque normalmente, si en el pulmón hay aire, yo al momento de hacer la percusión debería escuchar timpánico, pero acá lo escucho mate, o sea, está ocupado por algo, por una sustancia, ¿no? Eso es lo típico de una neumonía. Pero miren esto, lo atípico.
Lo atípico es una neumonía que no te produce tos con flema, que casi no te produce fiebre, o sea, es una neumonía que no parece neumonía. Eso es atípico. Hay subcrepitantes, o sea, pueden ver algunos crépitos a la expiración, vibraciones vocales disminuidas, o sea, no necesariamente hay un consolidado, y matidez ausente, o sea, no necesariamente hay un consolidado nuevamente. La persona puede incluso no tener fiebre, puede incluso no tener esputo, puede ser una tos seca. Y disociación clínico o clínica imagen se refiere a que la persona, los síntomas de la persona no se condicen con lo que se ve en la imagen. ¿Ok? Ahora vamos a ver un poco más de ello. Entonces, esta es la neumonía típica, la que está a la mano izquierda, como ustedes pueden ver. Lo que está de color verde quiere decir el microorganismo que produce con mayor frecuencia neumonía típica, que es neumococo, Streptococo neumonía. Nunca se olviden, el microorganismo más frecuente en producir neumonía típica es neumococo. Neumococo se caracteriza por producir derrame paraneumónico y empiemas, que es, tú ves un derrame pulmonar y a su vez la persona tiene síntomas de una neumonía, lo más probable es que sea neumococo. Ok, a neumococo le gusta producir derrames, le gusta producir también empiemas. Estafilococo aureus también nos produce neumonía, pero es una neumonía un poquito más agresiva. Produce más cavidades. Miren acá, esta cavidad, esta neumonía necrotizante, ha necrosado el tejido, lo ha roto y ahí se produce un huequito, una cavidad y un neumatocele. El neumatocele se diferencia de la neumonía necrotizante porque genera esto, como una gran burbuja de aire, más que necrosar tejido. ¿Ok? Luego dice acá Klebsiella pneumoniae, también produce neumonía típica, pero se caracteriza porque la expectoración es en jalea de grosellas, o sea, es una coloración rojiza oscura. Y finalmente Moraxella catarrhalis, que no es realmente como muy relevante. Hay dos tipos de neumonías típicas de acuerdo al patrón. Esto es de acuerdo a las bacterias. Pero miren esta neumonía de acá. Todo un lóbulo lo agarra. A eso se le llama neumonía lobar. Pero miren esto de acá a la izquierda, que ya es por estafilococo aureus, Klebsiella y todo lo demás. Es una neumonía que tiene como poquitos en diferentes lóbulos. Miren acá estos alvéolos. Algunos, algunos alvéolos sí, algunos alvéolos no. A eso se le llama bronconeumonía. Hasta ahí vamos viendo dos patrones de la neumonía. Lobar, bronconeumonía. El que produce neumonía lobar con mayor frecuencia es neumococo. Ahora vamos a ver la neumonía atípica. La neumonía atípica no solo se llama así porque no tiene mucha clínica, no tiene fiebre, no tiene expectoración, sino también se llama así porque en la imagen yo no veo un consolidado, o sea, no veo así inflamación. Lo que voy a ver es que alrededor de los alvéolos se pone grueso el tejido conectivo. Y cuando el tejido conectivo de los pulmones sufre lesión, eso se ve como líneas en el pulmón. ¿Ok? A este tejido conectivo que está alrededor de los alvéolos se llama pues intersticio. Y cuando el intersticio se afecta, entonces se llamará neumonía intersticial. Ese es el tercer patrón de neumonía. Entonces, hasta el momento hemos visto tres patrones de neumonía, dos tipos de neumonía. Patrones, intersticial, lobar, bronconeumonía y tipos, típica, atípica. Microorganismos de la típica ya hemos visto. Ahora vamos a ver microorganismos de la atípica. Mycoplasma pneumoniae produce alteraciones a nivel auditivo. También Mycoplasma pneumoniae se caracteriza porque en sangre se van a encontrar aglutininas frías. Nunca se olviden de eso. Ha sido pregunta residentado, lo vamos a ver en un momento. También produce un característico exantema, o sea, como un rash, ¿no? Esto, lesiones punteadas, eritematosas en piel.
¿Cómo se observa Mycoplasma pneumoniae o cómo se diagnostica? Agar-Ito. Es un tipo de agar, un tipo de cultivo. Y las colonias de la bacteria se observan como en huevo frito, ¿no? Ya. Entonces, esas infecciones no bacterianas, más fúngicas, ¿ok? Un lapsus ahí. Micoplasma, clamidia, legionela, neumocistis, ¿no? Más infecciones fúngicas, clamidia pneumoniae, clamidia pistachi. Y también acá produce una lesión gastrointestinal, principalmente legionela neumófila. Eh, Haemophilus influenzae también puede producir una neumonía atípica, pero esta es de causa obviamente viral. Ya. Ahora, hasta ahí, eso es todo lo que tienen que saber. Ya, ahí vamos memorizando algunas cosas porque esto sí no hay forma como de entenderlo así, con memotecnias así. Luego, la neumonía nosocomial, deben de recordar este lapso de tiempo. Esto es lo que siempre les van a preguntar, ¿ok? Siempre. Y a veces nos confundimos porque nos olvidamos. Si te dicen paciente que ingresa al hospital, que ingresa al hospital, y luego de 12 horas hace neumonía. Y te preguntan, ¿es una infección intrahospitalaria? ¿Es una infección nosocomial? No, porque para que sea infección nosocomial tienen que haber pasado 28 horas después de que ingresó al hospital. Igual con el ventilador mecánico. Si recién tienes 6 horas con el ventilador mecánico, no es neumonía. ¿Y eso por qué es? Porque básicamente para que se produzca una infección por una bacteria, por un hongo, necesitas que pase tiempo desde que ingresó la bacteria. No es que ingresa la bacteria y ya hay infección, sino que necesita ingresar, reproducirse, atacar las células. Eso toma, como ven acá, 48 horas para recién decir que es neumonía dentro del hospital. ¿Cuáles son los microorganismos más frecuentes? Pseudomonas aeruginosa es el microorganismo que con mayor frecuencia produce neumonía intrahospitalaria. Es una bacteria con alta resistencia, ¿ok? Tú le das antibióticos a Pseudomonas y no muere, ¿ok? Necesita antibióticos más fuertes. Luego están las enterobacterias o bacilos entéricos gram negativos, también son frecuentes. Recuerden que Klebsiella es más en pacientes alcohólicos. Acinetobacter también es frecuente dentro del hospital. Staphylococcus aureus en pacientes, ¿no?, que tienen inyecciones. Bueno, los pacientes en el hospital están sometidos a bastantes procedimientos, inyecciones, las drogas endovenosas también que se les colocan, ¿no?, los medicamentos. Y en hospital es frecuente encontrar Staphylococcus aureus con resistencia a medicamentos, ¿no?, como la meticilina. Entonces, acá les presento algunas conclusiones. ¿Cuál es la neumonía adquirida en comunidad más frecuente? ¿Típica o atípica? La atípica es la más frecuente, la adquirida en la comunidad. ¿Y cuál es el microorganismo de neumonía típica más frecuente? Neumococo. Neumococo, ¿qué tipo de neumonía produce? Según el patrón, lobar. O sea, afecta a un lóbulo, no es que es salpicado, lóbulos. No es bronconeumonía, es lobar. ¿Ok? Aureus, Klebsiella, Pseudomonas, los demás producen bronquioneumonía. Los hongos, como ya hemos visto, producen neumonía atípica o intersticial. Ya. Y finalmente aquí abajo vamos a ver la prevalencia de los microorganismos según el grupo etario y según el factor de riesgo. Si te dicen paciente que está en contacto con animales y luego desarrolla neumonía, es clamidia pistachi, no hay vuelta que darle. Si te dicen paciente inmunosuprimido, VIH positivo, que desarrolla neumonía, ya, el microorganismo causal de la neumonía, Pneumocystis jirovecii. No hay más que pensar, ¿ok? ¿Puede ser neumonía? Por supuesto que sí, pero una infección así severa, respiratoria en un paciente VIH, neumocistis. Luego, en un paciente
que después de haber padecido influenza, desarrollo de neumonía, aureus. Como les comentaba acá, a pacientes que han consumido alcohol anaerobios, ¿ok? Klebsiella. Esto, luego está tabaco, EPOC, Haemophilus influenzae, bronquiectasia. Esto siempre lo preguntan, esto lo he visto en 2, 3 preguntas. Un paciente que sufre de bronquiectasia, de fibrosis quística, en la bronquiectasia, la mucosidad básicamente se atora en los bronquios y ahí crecen las bacterias. ¿Ok? En la fibrosis quística igual. En la fibrosis quística la mucosidad es más espesa, entonces es más difícil de movilizarse. Y por lo tanto, acá se cultivan bacterias esto, del tracto respiratorio como Staphylococcus aureus, Pseudomonas. Ya por drogas, recuerden que en la piel está Staphylococcus aureus, entonces cuando se inyectan drogas, ahí a través de la piel ingresan pues Staphylococcus aureus, ¿no? Ya. Ahora acá, de acuerdo al grupo etario, en infantes es más frecuente E. coli, ¿ok? En cambio, en adultos, ahí es que recién es más frecuente Staphylococcus pneumoniae. En jóvenes, atípica, micoplasma, ¿ok? En jóvenes, nunca se olviden, micoplasma. En cambio, ya en adultos es recién la típica por neumonía. Y legionela, pues es en lugares cerrados, como les comenté, que producen estos problemas gastrointestinales, lugares cerrados que tienen aire acondicionado, niebla, esto en hoteles o en camarotes de crucero. Así se han hecho las preguntas de exámenes para este tipo de neumonía, que lo vamos a ver en un momento. Y ahora, respecto al tratamiento, los microorganismos de la neumonía típica, si se dan cuenta, son microorganismos que tienen pared celular, a diferencia de los microorganismos de la neumonía atípica. No son hongos, virus, entonces no va a ser fácil llegar al microorganismo. Por eso es que como los microorganismos de neumonía típica son bacterias con pared celular, se les da beta-lactámicos. Recuerden que los fármacos beta-lactámicos agarran la pared celular de la bacteria y la rompen. Entonces la bacteria se rompe, ¿no? Están ahí los que terminan en silina. Las penicilinas, las meticilinas, las ceftriaxonas, que son cefalosporinas, este, ay, se me fue el nombre. Los carbapenem también, ¿no? Que son beta-lactámicos. Son 3 tipos de beta-lactámicos. Las penicilinas, las cefalosporinas y los carbapenem. Ya. Entonces leas beta-lactámico. Ya. Ahora, ¿qué pasa si un paciente tiene neumonía atípica? Le das macrólidos, ¿ok? Que son inhibidores de la síntesis de proteínas de estos microorganismos. El macrólido de la primera línea es acitromicina. Entonces, ¿qué pasa si un paciente tiene una neumonía y tú no sabes qué microorganismo es y quieres tratarlo? Le das un beta-lactámico para cubrir a los microorganismos de la típica y además le sumas un macrólido para cubrir los microorganismos de la atípica. Por eso es que en los esquemas que ustedes van a ver más adelante, creo que por acá les he puesto esquemas. Miren. Primer esquema, esquema de primera línea. Un paciente típico que te viene con neumonía, tiene síntomas leves, lo puedes tratar, ya. Le das amoxicilina, penicilina, más acitromicina, macrólide, vía oral. El tratamiento es corto. Recuerden que los antibióticos no se pueden dar por 14, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. No. ¿Por qué? Porque si tú le das mucho antibiótico a una persona, te va a hacer resistencia bacteriana, ¿no? La persona ya no va a responder bien ese antibiótico. Y actualmente la resistencia bacteriana está, pero uf, ahorita en el hospital en el que estoy rotando, hay una paciente que tiene esto por Klebsiella, resistente a carbapenemasas, y que además el único antibiótico que puede tomar es colistina. Es el único. O sea, ya otro ya no hay.
que a todos los antibióticos anteriores es resistente. Ya. Tratamiento de neumocitis girovesi, se los van a preguntar cuando lleguen a infecto. Esto ha sido pregunta de infecto. TMP, primetropin, CMX, sulfametoxazol. De legionela, LL, levofloxacin. Ah, como dice acá, ¿no? Primera opción, si no sabes el microorganismo, tienes que dar beta-lactómicos más macrólidos para cubrir todos. Estos son los patrones que les había mostrado. El patrón lobar, el patrón bronconeumonía y este es el patrón intersticial. Aquí abajo son las fases de la neumonía, ¿no? Hay una primera fase congestiva. Fase congestiva quiere decir que en los vasos sanguíneos hay llegada de muchas células. Fase de hepatización roja quiere decir que estas células, glóbulos rojos de la sangre, se comienzan a llenar en el alveolo porque llegan por la inflamación. Luego está la hepatización gris, o sea, se van los eritrocitos y llegan los leucocitos. Y finalmente la fase resolutiva donde se aclara esto que está de amarillo, eran las bacterias, entonces miren cómo ya se disminuye el amarillo. Se va aclarando para permitir el paso de aire. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una neumonía? O sea, ustedes ven a un paciente con tos, con flema, con fiebre, escalofríos, le escuchan el tórax y escuchan perdón, escuchan ruidos agregados, no los crépitos. Em, entonces, en este caso tienen que hacer una radiografía y buscar el consolidado. Aquí, por ejemplo, es el consolidado. Y ustedes dirán, Bri, pero ¿cómo yo sé que es consolidado? ¿Qué es eso? El pulmón, como tiene aire, se debe ver al centro negro, porque el aire no refleja los rayos X. Los rayos X pasan alrededor del tejido, entonces no rebotan en el aire. En cambio, cuando pasan a través del corazón, rebotan en el corazón y eso hace que las ondas que se reflejan generan pues esa sombra, ¿no? Eh, em, radiopaca. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, si son bien observadores, miren este tubito de acá. Este tubito son ramas de bronquios. Y se ven los bronquios bien claritos, se ven los tubitos bien claritos porque alrededor hay inflamación, ¿no? Hay bastante sustancia, bastante secreción alrededor de los vasos. Eso hace que resalte esto negro que estaba dentro. Cuando algo radiolúcido resalta porque hay algo radio opaco alrededor, se llama broncograma aéreo. Broncograma aéreo. Es un signo típico de un consolidado. Acá, por ejemplo, tienen un consolidado, pues obviamente en lóbulo superior derecho. Esto es cómo ustedes van a hacer el tratamiento y lo tienen que practicar. Esto es la forma como alargada para hacer el diagnóstico y como verán acá es para pacientes en urgencias, emergencias, pero imaginemos que ustedes están en emergencias de esto, no sé, el Hospital Revalidati, ¿no? Son médicos generales y ven un paciente con neumonía. Entonces ustedes dicen, ¿cómo será esta neumonía? ¿Será leve? ¿Será moderada? ¿Lo mando a su casa? Esta escala del CURP 65 te sirve para decir si al paciente lo vas a dejar irse a su casa solo para que tome pastillitas en casa o lo vas a hospitalizar para vigilar sus signos vitales, para controlar la infección. Es el CURP 65 que evalúa la edad del paciente, si hay confusión o no, la uremia, las respiraciones por minuto y la presión. Como ven acá, si es un puntaje alto, cada ítem vale un punto, el paciente tiene que entrar a UCI. Y si es un score de 0 a 1, o sea, por ejemplo, solo tiene respiraciones más de 30 y solo tiene edad más de 65 años, ya, ambulatorio. O sea, lo mando a su casa y le digo, tome estas pastillitas, amoxicilina más amicacina, ¿ok? Acitromicina.
Ya. Esta es otra escala. Es la escala del PSI. Les voy a mostrar ahora acá. No, creo que es esta de arriba. Sí, esta es la escala PSI. ¿No? Primero valora la edad, luego valora antecedentes, luego valora qué estamos viendo, frecuencia cardíaca, todo eso. Y es como un CURP 65, pero es como más tedioso. Ya. Y finalmente, si es una neumonía leve, o sea, de un puntaje 0, 1, lo mandas a su casa a que tomes pastillas, citromicina, Vioral, amoxicilina, Vioral. Ahora, ¿qué pasa si no es leve? ¿Qué pasa si requiere observación? O sea, que se quede en el hospital, pero ahí en emergencias nada más. Básicamente le puedes dar ya un antibiótico endovenoso, porque ¿cómo le vas a dar endovenoso si está en su casa, no? O sea, si fuese leve y lo mandaras a su casa, obviamente ceftriaxona no podría ser. Por eso solo te queda amoxicilina y acitromicina. Pero como te vas a quedar en el hospital, ahí te vamos a vigilar, te vamos a poner una vía, una, esto para colocar a través de esa vía endovenosa el medicamento. Luego está, ya si son pacientes ya en un estado severo, ya puedes dar em, fluoroquinolonas, que son más potentes. Y ustedes se preguntarán, Bri, pero hay otras fluoroquinolonas, no solo está Moxi y Levo. Moxi y Levo solo se dan para neumonía porque son los que tienen mejor llegada a pulmón, ¿ok? Por eso. Bien, chicos. Creo que nos hemos atrasado un poco porque nos hemos extendido. El tema ya de insuficiencia respiratoria creo que no lo vamos a poder tocar, así que lo podemos realizar la siguiente semana. Igual en el PPT está súper, súper explicado acá. Ahí está súper bien explicado lo que es insuficiencia respiratoria, mire. Ese es el esquema, es el único esquema. Con este esquema entienden insuficiencia respiratoria. Este es un resumen del esquema y preguntas para que repasen. Entonces, dicho esto, vamos a resolver las preguntas de Kahoot que tenemos que resolver. Ay, perdón, que tenemos que resolverlas siempre al final de la clase y ya con eso estaríamos terminando. Las preguntas del Kahoot son de exámenes ENAM recientado. Ahí lo van a ver en la foto. Ah, no, pero el Kahoot no tiene fotos. Ya bueno, les voy a pedir acá. No, esto no lo busqué, ¿no? El PPD. A sus correos les voy a compartir, no, mejor sus correos no, porque ya con el anterior grupo lo intenté y no se pudo. Me dijeron que no lo veían. Entonces les voy a mandar el link de la carpeta de Study Smarter que vamos a usar para las preguntas. Am, Esta es la carpeta. Todavía no hay ninguna pregunta porque quería resolverla con ustedes hoy día. Son estos de acá. Estas son las preguntas de medicina 2. Miren, aquí por ejemplo, vamos a ver esta. Dice, es salud 2015. Neumonía atípica asociada a dolor de oído y rash. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente? ¿Alguien se acuerda? Creo que sí podemos resolver uno. Nos podemos pasar unos 10 minutos. Es Mycoplasma pneumoniae. Muy bien. Ya, cierto, atenta, gracias. Ya. En un paciente inmunocompetente que tiene neumonía adquirida en la comunidad, miren, pregunta de residentado médico del 2000, ¿cuál es el agente etiológico más frecuente? El mismo nombre de la enfermedad,
dice el nombre de la bacteria. Agente etiológico más frecuente, chicos. Uy, se movió. ¿Cómo así? A ver. Mejor lo comparto así. Ya, ¿alguien ya sabe la respuesta? Nos podemos pasar unos 5 minutos con estas preguntas y luego vamos con el café. ¿Sería neumococo? Muy bien, es Streptococcus pneumoniae. Y ahora me parece. Esto es lo mismo. Esto lo puse para que vean que se repite el examen de residentado médico. El examen de residentado médico es básicamente el examen que uno da para hacer la residencia, ¿no? O sea, la especialidad. Paciente con neumonía que en la comunidad, ¿cuál es el más frecuente? Neumonía de Nash. Es una pregunta pues clásica. El complejo de Gol, chicos, ¿qué es? Debe ser primaria. Ya, debe ser primaria. Muy bien. La respuesta dérmica al antígeno de tuberculina es positiva. Esto no les dije. ¿Se acuerdan que les conté del PPD? PPD, péptido derivado proteico. No, esto. eh, Se me fue el nombre. Derivado proteico purificado, perdón. Derivado proteico purificado, ya. A ese derivado proteico o a esa proteína se le conoce también como tuberculina. O sea, es lo mismo. Si yo me infecto por tuberculosis, por ejemplo, y ahorita me hago un PPD, o sea, a los 2 días de la infección, no va a salir positivo. Va a salir positivo recién después de 2 a 6 semanas de haber tenido una infección. Ya ver aquí cuál creen que sea. Residentado médico 2020, hace poquito nada más. ¿Cuál creen que sea, chicos? Ya, no se preocupen, yo les ayudo con este. A ver, la rifampicina nos producía hepatotoxicidad. Entonces, en realidad, cuando uno consume tantos medicamentos, pues el hígado, que es el que metaboliza gran parte de los medicamentos, a través de estas enzimas CYP3A4 y todo eso, pues, sí, hay más alternativas. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues solicitar un examen en el que yo pueda saber que el paciente está bien antes de recibir los medicamentos. Entonces, las transaminasas, las bilirrubinas son pruebas de función hepática, básicamente. No, bueno, las bilirrubinas de colestasis y las transaminasas de función hepática. Entonces, pido estas pruebas para saber si el hígado de mi paciente está bien y si sí está bien, ya le doy la bomba de 4 medicamentos 2 meses y luego dos por tantos meses. Es salud. Definición de TBC XDR, chicos. Acuérdense, vimos mono, MDR, poli y luego vimos XDR. ¿Se acuerdan? Voy a prender su micro. Creo que así sería mejor para avanzar. Medicamento de primera y segunda línea. Segunda y primera, dijiste. Sí. Ya la A. Ujú. Ya. No. Recuerda que XDR era
resistente MDR, o sea, era resistente a isoniazida, lo voy a escribir acá. MDR, Brigitte, espera, creo que es la sí, E. sí, él la E muy bien. Isoniazida. Ah, ese es MDR. Y un XDR, ojo, estos son de primera línea. Recuerden, de primera línea eran los cuatro. Isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida. Y XDR es MDR más resistente a segunda línea. ¿Cuáles son los de segunda línea? Los aminoglicósidos inyectables. Pasa que los aminoglicósidos pueden ser pastillitas o puede ser a la avena. Cuando es a la avena, aminoglicósido inyectable, eso se refiere, que es la amicacina y streptomicina más resis a uno de tercera línea. ¿Y cuáles son los de tercera línea? Las fluoroquinolonas que llegan a pulmón, o sea, levo y moxil. Entonces, es resistente a dos de primera línea, o sea, MDR, ¿no? MDR, más resistencia a uno de segunda línea. Acá no te ponen el de la tercera, pero bueno, es la más cercana. Bueno, esto está fácil. Dice expectoración blanquecina, diaforesis vespertina, pérdida de peso. Ah, ya, estos síntomas los tienen que recordar de tuberculosis. Tuberculosis te produce pérdida de peso, o sea, es un paciente adelgazado, mucha sudoración, el esputo, básicamente. Intrabucal, pues debe ser, ¿no? Miren, dicen, ah, ya, esta sí está bonita para resolverla. Niño menor de 2 años tiene TBC pulmonar primaria. ¿Qué esperarían encontrar? Yo les mencioné algo especial en los niños. Mire, este es examen residentado médico 2003. Yo les comenté algo especial con los niños. ¿Cómo están sus defensas? Si sus defensas están así, se van a quedar en un lado, los micoactin, o a dónde se va a ir. ¿Cuál sería la alternativa? Yo sé que ustedes lo saben. Bueno, Joe dice la excelente Joe. Claro, si los niños tienen las defensas bajas, chicos, el microauxilio se va a quedar ahí en el foco de goma ahí nomás. No, pues se va a ir a los ganglios, ¿no? A las adenopatías. Ya, pero vamos a bajarle un poco a esto. A ver. No, ahí en contra creo que no se ve. Um, a ver un momento. Quiero ver cómo lo ven ustedes. Porque creo que no se ve. Ah, pero pueden hacer zoom, ¿no? En el Teams. Ya. Dice, niña de 10 años de edad debe ser miliar. ¿Cuál les ayudaría a hacer el diagnóstico? ¿Cómo ustedes saben que es TBC miliar? La TBC miliar se cultiva, la TBC miliar te lo dice el punto, la TBC miliar te lo dice que La radiografía. Radiografía. excelente, excelente, muy bien. La radiografía. Recién Médico 2016, miren qué partes. Tuberculosis MR, ¿a qué es sensible, chicos? ¿A qué es resistente, perdón? Rifampicina y cianocida. Rifampicina y acinosina. Muy bien, ISO y RIFA. Ya, esto lo voy a esperar. Ustedes me dicen. A ver, díctenme mejor. Hepatitis, ¿con qué lo uno? H es isoniazida, R es rifampicina, Z es piracinamida y E es albuterol. Hepatitis con rifampicina. Ya, excelente. La polineuropatía se refiere a los nervios periféricos, ¿no? Recuerden, Con el isoniazida. nervio, el axón. Muy bien. Y, no, y un palito como un axón, isoniazida
polineuropatía. 3, gota. Gota es por hiperuricemia. Miren qué tan largo es el nombre. Pirosemia. Hiperuricemia. Muy bien. Y ojo, Etambutol. muy bien. Ojo de tambutol, excelente. Cuando se administra un tratamiento tuberculoso y aparece neuritis óptica, miren, se repite. Esa pregunta la van a ver. Hay como 100 preguntas de reciente médico y ENAM y de salud acerca de antituberculosos. Ese es fijo. La droga que debe suspenderse es el que está Etambutol. generando daño. Muy bien. La trata nuevamente, año 2000. Puede ocasionar neuritis óptica. ¿No? Ya lo saben. Ya, a ver esta, si han estado atentos. ¿Qué vitamina está indicada en un niño que recibe tratamiento para la tuberculosis? ¿Cuál? La 6. Muy bien, B6, que se conoce como piridoxina, para evitar el daño axonal. Otro, ENAM 2017, neuritis óptica, tambutol. ENAM 2017. Ya ver esto, se han estado atentos. ¿Cuál es ototóxico para el feto? Uno de los primeros medicamentos que se crearon para TBC. Les doy pista. Estreptomicina. No, ya, muy bien. A ver esto también, si estuvieron atentos. Región ileocecal. Muy bien, reciente 2005. Como les mencioné, básicamente todos los esquemas que les estoy dando son basados en estos exámenes, porque si no, estudiaríamos cosas innecesarias realmente. Un paciente tiene dolor abdominal difuso, ascitis, fiebre, esto. Ya, dice, se saca el líquido del peritoneo, no el líquido ascítico, y se observa que es un exudado, o sea, es por inflamación. Exudado quiere decir que tiene muchas sustancias de la sangre, o sea, tiene proteínas, tiene esto, células. Si fuese trasudado, fuese solo líquido, o mejor dicho, con muy poca proteína. Tiene linfocitos, o sea, mononucleares, adelgazado pálido, fiebre, que tose, eso es como TB, ¿no? Ado de líquido cítrico. Ya. Yo también, la primera vez que resolví esta pregunta, dije, ya, pues hagámosle un ADA y si sale elevado, pues es tuberculoso. Ya, pero recuerden que el ADA no es específico, no es 100% específico, entonces no te dice sí o sí es tuberculosis, te da lo más probable. Entonces, si tú quieres un diagnóstico definitivo, tienes que hacer una biopsia del tejido y ver a Mycobacterium. No es que tienes que ver cuánto ADA se produce, sino tienes que ver a la bacteria. Entonces, la respuesta que marcaron para este examen era biopsia peritoneal. Mujer que tiene disuria, poliacuria por 3 meses. Ya, acuérdense que cuando Mycobacterium tuberculoso se va al riñón, se produce piuria, o sea, una orina rica en leucocitos porque es inflamada, pero es una piuria estéril, o sea, no crecen bacterias en orina, no crece Mycobacterium en orina, ¿ok? Entonces, debe ser renal. Nuevamente vamos con fármacos etambutol, contraindicado para TBC en niños menores de 7 años, porque puede provocar neuritis óptica. Miren, acá nos encontramos con la pregunta, la de los criterios. A ver, ¿quién se acuerda? Recuerda que la induración menor a 10 era la más chiquita. De 10 a 15 era la de tamaño mediano. Y más de 15 era la que necesitas muchos
antecedentes, ¿no? Perdón, la que Niño, necesitas pocos niño con antecedentes. infección por VIH. Muy bien, claro. Si tienes un inmunosuprimido, sí o sí, ¿no? En cambio, enfermedad de Hodgkin, viaja a un país, o sea, es como que te aleja más, ¿no? Pero si eres inmunosupresión, si tienes inmunosupresión, muy probablemente que te dé micobacterium tuberculoso, más en un país como el nuestro que está pues pululando por todos los lugares. Ya, esta es fija, como ven, recientado 2019. Isoniazida. Excelente, es el tratamiento profiláctico con isoniazida. Ya, esto y ya nos vamos al Kahoot. Becar quiere decir baciloscopía, las dos cruces ya les expliqué a qué se refería, ¿no? Un determinado número de bacilos en un determinado número de campos. Multidrogo resistente. Excelente, bien chicos. Las preguntas yo las voy a colocar en una carpeta de Study Smarter, que es esta de acá. Yo les voy a compartir esta carpeta. De hecho, ahorita mismo no me sale. De hecho, como ven acá ya les compartí, pero me parece que no les llega notificación a sus correos. Por eso voy a hacer de nuevo este pequeño trámite. Saúl, también te voy a agregar a ti. No te preocupes. Y ahora el Kahoot.